Y hoy en Spanish Colombiano te voy a explicar los apodos en Colombia, su importancia en nuestra cultura y por qué es importante entenderlos para mejorar tu español. Al final te voy a contar cuáles son los apodos que he tenido a lo largo de los años. Recuerda que si quieres tener una conversación con nativos, Italki es el lugar número uno para hacerlo. Con Italki puedes tener una conversación con un nativo de Colombia desde $5. Esto en realidad es muy barato. Usa el link que hay en la descripción para inscribirte y recibe $10 gratis para que empieces a practicar tu español. Ahora sí, empecemos. ¿Qué son los apodos? Los apodos son nombres que se dan a una persona en vez de su nombre propio y que generalmente hacen referencia a algún defecto, cualidad o característica particular que distingue a esta persona. En inglés, ustedes dicen nickname. Otro sinónimo de apodos que nosotros utilizamos en Colombia, y esto es un poco ya más informal, es chapa o bisagra. Esta es la manera de llamar a los apodos. ¿Por qué son importantes los apodos? Los apodos pueden ser ofensivos si no los conoces muy bien. Si vas a Colombia y te das cuenta que la gente te llama gringo y no sabes qué es gringo, de pronto te puedes sentir ofendido. Otra razón por la cual es importante saber los apodos es porque con los apodos puedes mejorar tu vocabulario en español. Y estos apodos que te voy a contar son apodos que te van a ayudar a tener un vocabulario avanzado. Otra razón por la que aprender apodos es importante es porque ayudan a entender el contexto de una frase. Por ejemplo, si has visto la serie Narcos, uno de los sicarios de Pablo es el llamado Kiko o la Kika, y su apodo es porque en Colombia un programa muy popular llamado El Chavo del Ocho, el cual es mexicano, hay un personaje que se llama Kiko y él tiene cachetes grandes. Por eso, si ves a alguien con cachetes grandes, su apodo común sería Kiko. Otra razón por la cual es importante saber apodos es porque puede ser un punto de referencia si estás en algún lugar en Colombia. Y nosotros lo hacemos muy seguidamente en Colombia para encontrar algún lugar o para poder localizar algo. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que vamos a una fiesta, yo te invito a esta fiesta y cuando llegamos a la fiesta, yo te llamo y te digo, oye, ¿dónde estás? Tú me dices, estoy acá, estoy al lado de la puerta. Y tú me preguntas a mí, ¿tú dónde estás? Si yo no tengo ningún punto de referencia, lo que yo puedo decir es, yo estoy aquí al lado del calvo, estoy al lado del calvo. Y si tú no sabes qué es calvo, vas a quedar sin ninguna dirección para encontrarme. Pero si sabes que calvo es como se le dice a las personas que no tienen pelo, vas a saber dónde estoy yo. Entonces también sirve como un punto de referencia. Y finalmente, la razón por la que creo que es importante aprender los apodos es porque si lo sabes usar, vas a mejorar tu comprensión auditiva y vas a mejorar cómo hablas en español. Y debes saberlos usar porque si no lo sabes, puedes ofender a otras personas. Los apodos entre amigos no son ofensivos. Si tienes un buen nivel de confianza con la persona,
es muy bueno porque puedes practicar los apodos. Pero si es alguien que no conoces, que es nuevo, no utilices los apodos para nada. Ahora vamos a la parte bonita. Vamos a hablar acerca de apodos. Te voy a contar acerca de los apodos más importantes en Colombia y les voy a explicar cómo utilizarlos y qué significan. Empecemos con el primero. El primero es Zidane. Zidane se le dice a la persona que no tiene pelo, que es calvo. ¿Qué es Zidane? Zidane es un entrenador de fútbol que antes era un jugador de fútbol, es de Francia, es Zinedine Zidane. Y esta persona es calva, es decir, tiene pelo en la parte frontal y en la parte de los lados, pero en la parte de arriba es calvo, no tiene pelo. Entonces, si hay alguna persona que tiene estas mismas características, su apodo sería Zidane. Y este apodo se popularizó mucho cuando el jugador James Rodríguez de la selección Colombia de fútbol solía jugar en el Real Madrid, uno de los equipos más importantes de fútbol en el mundo. Es un equipo de Madrid, España. Cuando James jugaba en este equipo, Zinedine Zidane era el entrenador de fútbol. Y como les dije antes, él es calvo y cada momentico que el Real Madrid jugaba y James no estaba jugando, en Colombia decíamos, Zidane mete a James a jugar o Calvo mete a James a jugar. Entonces, si alguien es calvo o no tiene pelo en la parte de arriba, su apodo común sería Zidane. El segundo apodo que ya les dije antes es Kiko. Kiko es un personaje de la serie El Chavo del Ocho y es una persona que tiene unos cachetes o unas mejillas grandes. Ese sería Kiko. Ese es su apodo. Lo puedes ver, por ejemplo, en la serie Narcos, como te decía anteriormente, y en la universidad solíamos tener una profesora que también tenía cachetes grandes y le decíamos la Kika. Me acuerdo porque esta profesora era una profesora de matemáticas y era muy difícil pasar la materia con ella. Uno decía, uy, te tocó con la Kika, te va a tocar estudiar mucho. El tercer apodo es uno muy clásico, que de pronto lo has escuchado, es el gordo. El gordo es una persona que tiene una barriga muy grande, en inglés sería fat, y no es ofensivo si es un amigo de uno, y es clásico porque en un grupo de amigos siempre hay alguien que es un poquito gordo, y un apodo para ellos sería el gordo, pero uno les dice de cariño, no es con el ánimo de ofender. Y si de pronto tú eres gordo y ves que en Colombia te dicen gordo o gorda, no te sientas ofendido. Pero si por tu naturaleza lo sientes, simplemente dile a la persona, no me siento cómodo con ese apodo. Por favor, no me digas así. Pero este apodo es muy clásico, el gordo, el gordo. El cuarto apodo es el contrario del gordo, el flaco o la flaca, si eres una mujer. Y es obviamente una persona que es delgada, que no tiene mucha carne, no tiene mucha grasa, es delgada. Uno dice, el flaco, uy, habló con el flaco Ortega. O, uy, mira esa flaca que pasó ahí, está bonita. Ese es otro apodo que también es muy clásico, el flaco o la flaca. El apodo número 5 yo lo utilizo mucho porque siempre en un grupito de amigos hay alguien que es muy alto, muy grande. Y si tú tienes un amigo que es así alto y grande, el apodo es escalera. Escalera. Escalera es este dispositivo que uno usa para subir a lugares altos y es un apodo muy común para personas altas, llamarlos escalera. El apodo número 6, este sí que me da risa, es caremuerto. Caremuerto. Si una persona es blanca y tiene una cara muy pálida,
El apodo que uno utiliza es caremuerto porque parece la cara de un muerto. Cuando las personas se mueren, tienen esa cara pálida, obviamente porque no tienen sangre y se le pone la cara pálida. Y ese es el motivo porque a las personas con la cara pálida o cara blanca, uno les dice caremuerto. Un ejemplo, una vez estaba con mi amigo Felipe, estábamos en una taberna y el mesero tenía una cara pálida, yo no sé si estaba enfermo o qué, pero como no sabíamos el nombre, yo le decía, care muerto, tráigame una cerveza. Y el care muerto traía la cerveza, pero yo no lo decía sin ofender y yo invité a care muerto también a tomarse una cerveza. Uno en Colombia es así, es relajadito y lo que trata es de pasar un rato agradable. El apodo número 7 es también parecido a care muerto, pero es lo contrario, es care Barbie. Si es un man o una persona, un hombre que tiene una cara muy bonita, uy, ese man es muy bonito, es un Brad Pitt, es un Leonardo DiCaprio, o en Colombia, un Rafael Santos. Esa persona bonita, tú le dices care Barbie, care Barbie. Y Barbie es esta muñeca de los Estados Unidos, que es una muñeca rubia, bonita. Y este es el apodo típico que le dice a uno más que todo a los hombres, care Barbie, care Barbie. Y si por el contrario esta persona es fea, una persona muy fea, tiene una cara fea, el apodo específico para esa persona fea es la máscara. La máscara. La máscara es este personaje de la película con Jim Carrey, que él se transformaba y su máscara era verde y sin pelo. Entonces, como era tan fea, ese apodo pegó mucho en Colombia y ahora a la gente que es así, que es fea, son amigos, pero uno de cariño, para tener referencia, uno les dice la máscara. Me acuerdo que en Colombia con mi mamá, ella tenía un trabajador y este trabajador le decíamos así, le decíamos la máscara, la máscara. Ese es bueno para alguien que es feo. Otro apodo, el número 9, este sí se lo decíamos a un tío y es motorcito, motorcito. ¿Qué es motorcito? Motorcito es un motor pequeño. Un motor es an engine. Es la parte del carro que suena. Eso es motor. Y motorcito es un motor pequeño. Entonces, cada vez que nos íbamos a un paseo con un tío mío, ese tío se ponía a roncar. Roncaba y parecía un motor de un carro pequeño. Entonces el apodo que le colocamos a mi tío quedó motorcito. Si de pronto colocas este apodo a alguien que ronque, es un buen apodo. Alguien que ronque por la noche y que no deja dormir, tú le puedes decir motorcito. El apodo número 10 es pato. Pato. Pato es el animal, cuac, cuac. Y tú has visto que siempre la mamá pato anda con los paticos pequeños, siempre hay un pato detrás. Y uno le dice pato a el pasajero de la moto. En Colombia, si vas o has ido, te darás cuenta que en los lugares de tierra caliente hay muchas motos y las motos tienen pasajero atrás. El nombre de ese pasajero es pato, pato. Por ejemplo, en Manizales, de donde yo soy, cuando yo tenía moto, en un tiempo hubo una regla que decía que no se podía llevar parrillero hombre. Entonces, cuando uno se iba para la casa, a un amigo le decía, hey, ¿me puede llevar para la casa? Yo le respondía, no, porque uno no puede llevar pato en la moto. No se puede llevar pato en la moto. Ese apodo también es bueno y es más relacionado con el pasajero de una moto, el pato. El apodo siguiente es aguacate. Este sí te lo recomiendo que lo aprendas. Es muy importante. Es de Colombia, original de Colombia. Aguacate literalmente es
la fruta o el vegetal más bien, que es de color verde y que tiene semilla en la mitad. Eso es aguacate. Pero por lo que en Colombia los policías usan un uniforme verde, a los policías de forma derogativa les decimos aguacate. Aguacate. Obviamente no le vayas a decir a un policía que hubo aguacate. No, lo meten a la cárcel, pilas con eso. Uno lo dice a otros amigos para advertirles que hay policías. Ejemplo, digamos que yo voy manejando mi carro y hay un retén de policías y tienen cámaras de velocidad. Ellos me paran porque estaba eh, excediendo el límite de velocidad. Yo inmediatamente, como era un viaje familiar, llamo a mi familia y digo, uy, no, hay mucho aguacate por acá, mucho aguacate. Lo que significa que hay mucho policía, que tengan cuidado con los policías. Esta es muy buena. Vamos con la siguiente. La siguiente es de tener mucho cuidado porque puede ser ofensiva para algunas personas. Y esta es bola 8. Bola 8. En billar, cuando jugamos billar, la bola número 8 es de color negro. Por eso si tienes un amigo que es de ese mismo color, que es afrocolombiano o afrodescendiente, tú le puedes decir a él bola 8. Uno lo dice en término jocoso, pero si esta persona se siente ofendida y decide que no le digas así, déjalo de decirlo. Pero yo tengo amigos que molestando, uno los llama así, el apodo es bola 8. Bola 8. El siguiente apodo es relacionado con otro personaje, es un cantante de música y él se llama Chayanne. Chayanne es una persona muy bonita, es un cantante muy bonito, tiene su buen copetico. Y si tú conoces a una persona, específicamente un hombre que le gusta caerle a las mujeres, es decir, quiere conquistar muchas mujeres y es un galán, a este galán el mejor apodo es Chayanne. ¿Qué hubo, Chayanne? Es una persona que le gusta conquistar muchas mujeres. ¿Qué hubo, Chayanne? Siguiente apodo es clásico para personas que tienen gafas. Si tú tienes gafas y de pronto ves que alguien te dice cuatro ojos, es porque tienes gafas. Y me acuerdo de este apodo porque cuando era pequeño tenía gafas y también a veces uso gafas para leer. Y este apodo lo utilizaba uno mucho cuando estaba en el colegio para, como les dije anteriormente, determinar quién es la persona y dónde está la persona. Entonces uno dice, ah, ¿dónde está usted? Ah, estoy aquí al lado del cuatro ojos de verde. Es decir, estoy al lado de la persona que tiene anteojos y que está de verde. Ese apodo también es común, cuatro ojos. Este que sigue también es bacano, bacano para que se lo aprendan. Es Chucky. Si ustedes se vieron la película Chucky, el muñeco asesino, que en inglés sería Chucky the Doll, esta película fue muy popular en Colombia. Y esa película estaba acerca de ese muñeco que tiene pelo rojo y tiene pecas en la cara, que es un muñeco asesino, empieza a matar a todo el mundo. Entonces, si tú conoces a alguien que es muy agresivo o que de un momento a otro se transforma y empieza a hacer cosas locas, tú le puedes decir Chucky. Uno, uy, este man se volvió Chucky y de un momento a otro se transformó Chucky. O el sustantivo puede ser se enchuquizó. Enchuquizó es como se transformó y se volvió loco. Enchuquizó. Y créeme, esto es de Colombia y si tú tienes un amigo o estás en este momento en Colombia y tú dices eso, te van a entender. Chucky, el muñeco asesino. El penúltimo apodo que te voy a enseñar es Murci. Murci es la forma pequeña de decir murciélago. Murciélago es este animal que tiene alas
y que sale por las noches. Y si tienes un amigo o una amiga que tiene orejas grandes, un apodo muy común es Chucky, porque el murciélago, cuando abre sus alas, parece que tuviera unas orejas grandes. Entonces de ahí viene este apodo. Murciélago le dices Murci, Murci. Y finalmente este apodo, que me lo han preguntado mucho, es mono. Mono se le dice a una persona que es rubia. Y si es una mujer, mona. ¿De dónde viene? En Colombia nosotros tenemos micos o chimpancés que el color de la piel de estos monos es de color rubio. Es por eso que si tú de pronto tienes color rubio, no te asustes si te dicen mono. No te lo están diciendo porque pareces un mico o pareces un mono, es porque tienes color rubio, mono. Como les prometí, les voy a contar los apodos que he tenido a lo largo de los años y les voy a explicar su procedencia, los apodos míos. El primer apodo que tuve cuando era pequeño era Hércules. No sé si han escuchado de esta persona fuerte de la mitología griega, Hércules, el hijo de Zeus. ¿Y cómo surgió ese apodo? Esto es lo chistoso de los apodos, que salen de formas inesperadas y a veces tontas. Estábamos en escuela deportiva, en el colegio, yo tenía más o menos unos 12 años, estábamos jugando fútbol. Yo estaba distraído hablando con un amigo y desde otra cancha tiraron un balón muy duro y ¡pum! Me pegó en la cabeza y me tumbó, porque yo era pequeño y ese balón venía muy duro. Entonces me pegó en la cabeza y me tumbó. Yo quedé en el suelo. Ahí mismo mis amigos vinieron a mirar qué me había pasado, incluso el profesor, y yo me paré como si nada. Ni siquiera lloré. Entonces desde eso mi amigo Juan me colocó Hércules. Decía, uy, Jorge, ¿usted qué? No lloró ni nada, ¿cómo le decimos? ¿Hércules? Hércules. Y desde eso quedé Hércules. Ese era mi apodo, Hércules. Luego, ya más mayor en la secundaria, en la casa, como ustedes saben, yo solía tener caballos, entonces a veces me veían montando en caballo y me venían montando en caballo, entonces decían, ah, usted conoce a Jorge, el que tiene caballos, el que monta caballos. Entonces el apodo que me colocaron fue caballo, ya me decían caballo. Entonces, ah, vamos a ir a la fiesta este sábado, ¿quiénes van a ir? Juan, Pedro, y también vamos a invitar a caballo. Y ya sabían que caballo, caballo era yo. Ese fue el segundo apodo. Y el tercer apodo ya cuando me fui a vivir desde Manizales a Bogotá. Yo viví en Bogotá 6 años antes de venirme aquí a vivir a Melbourne, Australia. El apodo fue el Paisa. Y Paisa se le dice a la gente que es de Medellín, de Antioquia, del eje cafetero o de parte del Tolima. Y paisa es ese acento que tenemos nosotros los paisas, los de esta zona, es el acento. Entonces, si alguien es de esta zona y tiene el acento, es muy común que le digan el paisa. Entonces, en la oficina ya en Bogotá, cuando empecé a trabajar, me decían el paisa. Me decían, ah, y el ingeniero ya terminó el diseño. Ah, ¿cuál ingeniero? El paisa. Ah, sí, ella lo terminó. O decían, ah, vamos a tomar cervecitas después del trabajo. Sí, claro. ¿Quiénes van a ir? Van a ir Juan, William y el Paisa. Ese ya era mi último apodo, el Paisa. Como te digo, apréndete estos apodos y te aseguro que tu español colombiano va a mejorar bastante. Ahora, lo que necesitas hacer, ya que conoces estos apodos, es irte a este video donde te enseño 5 pasos para perder el miedo a hablar. Dale aquí y nos vemos en este video.